Dios te bendiga, te damos la bienvenida nuevamente al Centro Cristiano La Casa de Sus Amigos. Esperamos que estés ahí en casa también cantando, adorando con nosotros. En esta noche queremos también glorificar a Dios, honrar a Dios con nuestras ofrendas. Pero antes de hacerlo, antes de orar por nuestras ofrendas, quiero recordarte que podés contactarte con nosotros, podés enviarnos tu número de teléfono, un mensaje privado, y vamos a estar inmediatamente poniéndonos en contacto por el mismo medio o por el canal que vos nos brindes, y así poder establecer una comunicación y que puedas llegar aquí a la iglesia. Nuestra dirección es Los Ceibos 605 en la localidad del Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Si no tenés iglesia, si estás buscando una congregación, querés acercarte a Dios, te invitamos a esta familia de la fe aquí en el Centro Cristiano La Casa de Sus Amigos. Nuestros servicios centrales son los días domingos por la tarde, así que estamos esperándote a vos, a tu familia y a tus amigos, a quien quieras invitar. Y si en este tiempo decís, bueno, pero tal vez mi familia no me quiera acompañar, mis amigos tampoco, ¿qué voy a hacer yo solo? ¿Voy a tener vergüenza? ¿No voy a conocer a nadie? Despreocupate. Estamos acá esperando a todo aquel que quiera algo de Dios, que quiera tener un encuentro con Dios. Y nosotros, por experiencia personal, sabemos lo que pasa cuando una persona viene por primera vez a la iglesia o retoma el venir a la iglesia. Así que despreocupate, porque a todos en algún momento le pasó, pero lo importante en este tiempo es vencer esas fortalezas, porque ni siquiera a veces son problemas. Así que yo te digo hoy, no te hagas problemas para venir a la iglesia. Vení sin problemas, porque únicamente son fortalezas que están ahí enclavadas en nuestra mente, pero si nosotros nos decidimos a tumbar eso y pasar la barrera de la vergüenza, de la inseguridad o de cualquier tipo de temor, Dios nos está esperando para darnos sus más ricas bendiciones. Así que yo creo que este es tu tiempo. Nosotros lo creemos así aquí en el Centro Cristiano La Casa de Sus Amigos. Dicho todo esto, quiero comentarte que ya ahora este próximo domingo, entre el domingo y el lunes, estamos celebrando lo que es el Pentecostés. Pentecostés es una palabra que viene de penta, y penta es una palabra que representa al número 5, al número 50, y este Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua. No sé si te acordás que hace un tiempo atrás, 50 días atrás, estuvimos celebrando Pascua, estuvimos recordando aquel pasar del Señor Jesucristo por la tierra con el propósito de unir, de restaurar, de rescatar aquello que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El ser humano se había perdido porque se había alejado de Dios, y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, es decir, que el ser humano estaba separado de Dios. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que en Pascua Jesús nosotros recordamos Pascua, porque en ese tiempo, en esa semana, y más específicamente el día de la crucifixión, Jesús fue tomado como aquel cordero que sacrificaban para que la culpa de los pecados fuera sobre este. Y entonces Jesús toma el simbolismo, pero ahora lo hace real, lo hace patente para los hombres, porque Él se hizo un ser humano para que toda la culpa de tu pecado y el mío fueran sobre Él. Y dice que Él fue el Cordero de Dios que quitó de en medio lo que nos separaba del Padre. Y eso fue muy importante, porque Jesús tenía dos metas principales. Número uno, eliminar el poder del pecado. Y número dos, que al eliminar el poder del pecado, al correrse esa barrera, pueda volver a venir a nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice la Biblia que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, queda como una señal, queda como una marca espiritual en nuestro corazón, en nuestra vida, y nuestra vida comienza a cambiar. Nosotros empezamos a entender a Dios, nosotros empezamos a entender qué es lo que Dios quería para nosotros en un modelo original, fuera de todos los problemas de la vida que nosotros hubiésemos tenido, las decisiones malas que hayamos tenido. Cuando viene el Espíritu Santo, nosotros empezamos a reflexionar todas esas cosas y decir, esto no era lo que Dios tenía para mí.
ahora el Espíritu Santo me está revelando lo que el Padre preparó para mí desde antes de la fundación del mundo. Pero como el Espíritu Santo es el poder que elimina la muerte física, no solamente elimina la muerte espiritual, que es la separación entre Dios y el hombre, sino que el Espíritu Santo tiene el poder para eliminar la muerte física. ¿Y qué pasa? Nosotros los seres humanos, biológicamente, somos seres mortales. Nosotros llega un periodo de la vida que involuntariamente vamos a fallecer, o tal vez por algún accidente, alguna circunstancia, el alma abandona el cuerpo y el cuerpo queda sin vida. Pero dice la Biblia que si esa persona fallece, deja esta tierra físicamente, pero lo hace estando con el Espíritu Santo en su vida. Dice que en el día de la resurrección el Espíritu Santo tomará esa semilla física que quedó acá y transformará ese cuerpo mortal en un cuerpo incorruptible y le devolverá al alma un cuerpo nuevo que ya no tendrá el flagelo, no tendrá la maldición de la muerte. No padeceremos enfermedad porque el Espíritu Santo, con el poder de su resurrección, nos transformará. Por eso estamos felices de en este día domingo, el lunes es Pentecostés, pero este fin de semana estamos felices de que vamos a celebrar Pentecostés. Y es una fiesta que no te podés perder. Vení con tu familia, te repito, o vení solo o vení sola, como puedas hacerlo, como las circunstancias se den, pero tenés que estar aquí en la iglesia, porque ese poder de la resurrección elimina toda la maldición, elimina todo lo que está para fracaso preparado en nuestra vida. Dios lo da vuelta y lo cambia en bendición. Y dicho todo esto, llegó el momento también para poder ofrendar. Todavía tenemos un tiempo de adoración, así que quédate ahí, pero es un momento para ofrendar. Y en Pentecostés se hacía una ofrenda especial, porque en la época en Israel donde sucedió el primer Pentecostés, en esa época eran tiempo de las cosechas. Y como era en tiempo de las cosechas, Dios le había dicho al pueblo: es un tiempo especial. Yo vengo a bendecir las cosechas. Yo traigo esa lluvia tardía sobre las cosechas, le voy a prosperar, lo voy a bendecir. Y entonces el pueblo en gratitud llevaba las primicias de los frutos. Dios traía una lluvia tardía, bendecía las cosechas, le daba fuerza a esa cosecha, y entonces el pueblo en gratitud no le llevaba lo segundo, lo tercero o lo último, sino que agarraba de lo primero, de lo mejor, y se lo llevaba a la casa del Señor. Hoy tal vez nosotros no trabajamos la tierra, no tenemos un campo, no estamos en una estancia, o sí, tal vez estás mirando y te toca esa circunstancia, pero hoy nosotros también tenemos cosecha de todo lo que Dios nos está dando. Cosecha espiritual, nos ha perdonado nuestros pecados, cosecha ahí afectiva, tenemos gozo, tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de seguir, porque Dios tiene propósito para nuestras vidas. Hemos descubierto que Él pelea nuestras batallas. Entonces, aunque muchas veces estamos debilitados o estamos con problemas alrededor, sabemos que no estamos solos, y eso es una tremenda cosecha para nuestras vidas. Pero también hay la cosecha de nuestro trabajo. No podemos producir riqueza si no tuviésemos vida. Y por eso estamos agradecidos al Señor, porque Él nos da la vida. Él es el que nos da la vida. Si no tuviéramos vida, no tendríamos cómo disfrutar todo lo que tenemos. Pero también hay otra realidad. Hay mucha gente que tiene muchas riquezas, pero no las disfruta, no tiene paz en su corazón. Pero en Cristo la promesa es que Él no solamente te va a bendecir y me va a bendecir, sino que dice que la bendición de Jehová es aquella que no solamente enriquece, sino que hay una particularidad que no existe en ningún otro tipo de productividad. La bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza. Es decir, que la riqueza que Dios te da no te va a generar problemas, no te va a generar circunstancias no deseadas, no vendrá la tristeza a tu corazón, porque cuando las cosas vienen de Dios, ya vienen bendecidas.
Tal vez mucha gente está diciendo, Señor, bendice esto que tengo, pero Dios quiere otro modelo. Él dice, yo quiero darte cosas ya bendecidas. No me vas a tener que pedir que lo bendiga, porque yo te daré las cosas con bendición. Y esas son las bendiciones del Señor, ya vienen, o las riquezas que el Señor añade, ya vienen bendecidas porque vienen de Él. Él es el que bendice. Así que en aquel tiempo estaba la gente en Pentecostés dando gracias a Dios por esa lluvia tardía, por esas cosechas que Dios había provisto y que ellos podían tener alimento, provisión. Y dice que traían una ofrenda a la casa de Dios y esa ofrenda se llamaba primicia porque era lo primero, juntaban lo primero, lo mejor y se lo entregaban al Señor. Por eso Pentecostés también es conocido en Israel como la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias. Y si bien nosotros no vivimos en Israel, tomamos el principio espiritual. ¿Por qué? Porque los principios espirituales son leyes que funcionan. Por eso Dios dice en esta área que tanto cuesta muchas veces a las personas en el área de las finanzas, Dios dice algo, prueben. Él no está obligando porque Él lo que quiere es que se demuestre la fe, una fe voluntaria. Si Dios nos dijera, mira, dame porque si no te voy a quitar la vida, dame esto porque si no te voy a quitar lo otro, sería una imposición, sería una coerción, sería una obligación y la persona lo daría por miedo a que no le falte, por miedo a perder lo que tiene, pero Dios no está queriendo que usted y yo le demos por miedo. Él está queriendo que nosotros comprobemos que de lo que tenemos todavía Él tiene mucho más, pero hay que probar esa palabra. ¿Y cómo se prueba la palabra? Accionando en fe conforme ella nos está indicando. Por eso Dios dice en este área, probadme, a ver si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre. Fíjense que no solamente es para lo suficiente, sino que va a sobrar. Pero no solamente va a sobrar, sino que aparte de sobrar, va a sobreabundar. Es impresionante lo que Dios hace cuando alguien toma los principios y los pone a prueba, los pone. Dios nos deja poner a prueba estos principios de las finanzas porque sabe también cómo las circunstancias muchas veces se levantan en la mente y dicen no, porque no des esto, porque si lo das te vas a quedar sin nada. Por eso Dios dice, pruébame y a ver si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y para terminar, dice acá en la Biblia, en el Proverbio 3, verso 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Mira lo que Dios te quiere dar. Dice honra, muy importante acá, honra, la llave. Acá uno es como que vos decís, quiero abrir esa puerta, quiero entrar a ese lugar, quiero ver lo que hay, quiero disfrutar, quiero probar lo que hay ahí detrás de esa puerta. Bueno, necesitamos una llave. Entonces vamos con la llave y si metemos la llave y es la correcta, se abre la puerta y podemos pasar y podemos conocer lo que hay del otro lado. Y acá nos está dando la llave, dice honra a Jehová, honra a Jehová. Dice con tus bienes y con las primicias. Acá aparece la palabra primicias, que tiene que ver relacionado con esto del Pentecostés, aquella fiesta de las cosechas donde ellos llevaban lo primero, la primicia. Dice con las primicias de todos tus frutos, y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares, dice, rebosarán de mosto. Y esto, lo vuelvo a repetir, es una ilustración de la forma de productividad, de economía que tenían los antiguos. Pero ahora nuestra economía se basa en otras cosas. Pero aunque nuestra economía se basa en otras cosas, los principios son los mismos. Porque dice la Biblia que Dios no cambia, no varía. Él no tiene sombra de variación. O sea que se pueden cambiar las circunstancias sociales, históricas, políticas, económicas, pero Dios no cambia. Y eso tiene que ver con los principios. Para Dios,
es lo mismo haber actuado en el pasado por aquellos que creyeron en Él, actuar en el presente para aquellos que creemos en Él y actuará en el futuro para aquellos que seguirán creyendo en Él. Por eso hoy quiero invitarte en estas vísperas de las fiestas de Pentecostés, de la fiesta de las primicias, a que puedas preparar los primeros frutos, a que puedas preparar una honra que te pueda hacer entrar a eso que Dios tiene para aquellos que le creen. Oramos en esta noche y damos gracias al Señor. Yo te doy gracias, Señor, junto con todos los que estamos aquí, los que están viendo también del otro lado, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas recibir, Señor, lo que vamos a darte en estos días. Que tú puedas recibir, Señor, con alegría, que veas que es voluntario. Señor, que todos aquellos que den en este tiempo sea voluntario, ni siquiera que sea por necesidad, que no sea con tristeza, sino que sea voluntario, porque cuando es con voluntad es con alegría. Y yo te pido, Señor, que aquel que le falta fe para creer, tú le puedas ayudar a creer y tú puedas ayudar que ellos comprueben lo que tú tienes, Señor, en cada una de las promesas. Esta área de las finanzas es tremendamente atacada. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, en esta semana tú puedas sobrar en la vida de mis hermanos, tú puedas sobrar en mi vida, tú puedas sobrar en la vida de la iglesia, y que en este tiempo se vea la gloria de Dios. Señor, donde dicen escasez, tu palabra dice que habrá abundancia. Donde dice que hay, Señor, pobreza, tu palabra dice que sobrará. Y donde dice, Señor, que no hay esperanza, tu palabra dice que sobreabundará. Por eso, Señor, te damos gracias en esta noche y ofrendamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás en casa, prepara tu ofrenda y cuando vengas a la reunión puedes traerla, o contáctate con nosotros y te brindaremos medios para que puedas también enviar tu ofrenda a la iglesia. Que Dios te bendiga. Seguimos adorando y ya venimos con el mensaje en esta noche. No te desprendas de ahí. No tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que
del problema, sacar nuestros ojos, Señor, de la aflicción, del imposible, para hacer lo que dijo el salmista David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y él pudo mirarte y pudo reflexionar en ese momento, y de su espíritu salió, Señor, esta palabra que dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Por eso no dará mi pie al resbaladero, no se dormirá el que me guarda. Señor, y en esta tarde, en completa confianza, volvemos a poner nuestra mirada en ti, volvemos a poner nuestros ojos en ti, Señor, y recibimos la ayuda de ti en esta tarde, Señor. Nos rendimos, como dice esta alabanza, solo delante de ti, solo delante de ti, solo delante de ti te decimos. Recibe al Espíritu Santo. Él es la persona más
Me dice el Espíritu Santo que hoy en esta noche vas a experimentar una paz como nunca antes. Si te animas a abrirle hoy tu corazón al Señor y a poner tu vida en las manos de Él, en las manos de este Dios maravilloso. Oh, gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias. Seguimos adorando a Dios en esta tarde. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste.
Muy bien, regresamos aquí para compartir en esta noche la palabra de Dios. Y anteriormente estuvimos hablando acerca de esta fiesta de las primicias que se acerca en un sentido espiritual, el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo hace más de 2000 años. El Espíritu Santo viene, envuelve a la primera iglesia allí en el aposento alto en Jerusalén. Se le llamaba aposento alto porque es un lugar de doble planta y dice que los discípulos de Jesús, luego de verlo a él ascender al cielo, recibieron la directiva porque Jesús les dijo: vayan a Jerusalén y esperen, porque no dentro de muchos días vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Vendrá la promesa del Padre, aquella prometida en Joel 2, que decía: y vendrá en los últimos días el Espíritu Santo y será derramado sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los grandes, sobre los niños, sobre los siervos, sobre las siervas, vendrá el Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y en aquellos días todo el que clame el nombre del Señor será salvo. ¿Y saben qué? ¿Quién es el que permite este poder clamar para salvación? Justamente es el Espíritu Santo. En aquel pasaje del profeta Joel, el cual Pedro toma ese día de Pentecostés como referencia para explicarle a la gente lo que estaba pasando, porque en ese día que estaban los discípulos orando y que entró el Espíritu Santo en aquella casa, como dice, como un estruendo, fue como de un viento fuerte, huracanado, que soplaba, y dice que en esa atmósfera no natural, era una atmósfera que irrumpió, es como que vino de otro lado, un viento que no estaba pronosticado en ese día o conforme al clima, era un viento extraño, pero extraño en el sentido que no era gestado por el clima de la tierra, sino que era un clima del cielo que irrumpió en aquella casa, porque ellos estaban esperando que el Espíritu Santo viniera, lo estaban anhelando, lo estaban llamando, y el Espíritu Santo, llegado el momento, descendió sobre ellos. Y dice la Biblia que se le aparecieron sobre las cabezas de ellos como una especie de llama de fuego que estaba sobre sus cabezas, y en ese momento aquellos discípulos que hablaban en hebreo, que hablaban tal vez en arameo, que era la lengua de donde ellos nacieron y fueron criados, dice que empezaron a ser por lo menos bilingües, porque dice la Biblia que empezaron a hablar en otro lenguaje, en otro idioma que ellos no conocían. Y dice que el Espíritu Santo era el que le estaba dictando en su mente y a través de su voz y de su lengua que salieran estas palabras. Y la gente, al escuchar ese estruendo en la ciudad, porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía donde iban de todos los lugares del mundo, habían judíos dispersos por muchos lados, y los judíos se juntaban en las fiestas del Señor, y una era Pentecostés, y en aquel momento había muchísima gente, pero en esa casa llamó la atención porque estaba sucediendo algo, había una atmósfera, había como un viento que no era parte del clima normal. La gente se agolpó, empezó a ver qué pasaba, subieron a ver, y cuando subieron a ver, estos judíos que eran en otros lados, que eran bilingües porque ellos aprendieron la lengua de donde vivían, lo aprendieron ahí, tal vez porque nacieron ahí o porque se mudaron ahí y sus vidas estaban desarrollándose en ese lugar, pero cuando entraron a aquel aposento alto se encontraron con gente que estaba hablando en el mismo idioma que ellos hablaban en los diferentes lugares de donde provenían, y entonces ellos quedaron atónitos. Dice que no sabían qué estaba pasando con estas personas que estaban ahí reunidas. Hasta llegaron a pensar que estaban borrachas, porque dijeron: estos seguramente estuvieron tomando toda la noche y así terminaron. Y entonces Pedro, cuando ve que se estaban confundiendo las cosas, se levantó, guiado por el Espíritu Santo, levantó la voz y empezó a explicar lo que estaba pasando. Y ahí Pedro toma, como te decía, la cita de Joel y les explica
No, esto no es que nosotros estamos borrachos. Miren, son las 9 de la mañana. Nosotros estamos aparte bien despiertos y estamos orando de hace un buen rato, unas buenas horas estuvimos orando. Y esto es lo que está sucediendo, que ustedes ven que está sucediendo con esta gente, que está sucediendo conmigo. Es que el Señor cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre nosotros. Y ahí Pedro le empieza a explicar a todos estos judíos que estaban dispersos en muchos lugares del mundo y que tal vez venían con la esperanza cada fiesta del Señor de tener un encuentro real con el Señor, un encuentro genuino con Dios. ¿Y qué pasó? Dios se lo regaló. Yo creo que a todos los hambrientos que fueron en aquel día de Pentecostés y acudieron al ruido del viento extraño, del viento recio, fueron y tenían un hambre de encontrar algo en esa tierra santa, en esa tierra de donde se contaban tantas maravillas y milagros que Dios del cielo hacía, pero ellos lo querían ver por experiencia personal. Y yo creo que por eso no fue la única fiesta en que subían, era una costumbre, pero ahora Dios vio el hambre que ellos tenían y envió al Espíritu Santo. Ellos se encuentran con este panorama que la iglesia estaba siendo llena del Espíritu Santo. Se levanta uno de los líderes ahí, Pedro, y él les empieza a explicar y toma esta referencia del pasaje de Joel diciéndole: han llegado, han empezado los últimos días, los postreros días, porque el Espíritu Santo es el que marca el comienzo de los postreros días. Joel dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes recibirán el Espíritu Santo, verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, los grandes, los pequeños, aún sobre los siervos, sobre aquellos que siervos en ese momento eran aquellas personas que estaban en un sistema de trabajo esclavo. Obviamente, gracias a Dios, todo eso, inclusive con el Evangelio comienza a enseñar libertad, y en el día de hoy ya no tenemos ese sistema de esclavismo en el mundo, a no ser que sea clandestino. Pero en aquel momento lo que Dios quería decir, aún sobre los siervos, aún sobre aquellas personas que son lo último de la sociedad, Dios derramará sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia. No interesa si tenés mucho conocimiento o poco conocimiento. Ya no interesa si tenés mucho dinero o poco dinero. Lo que interesa es que Dios amó al mundo y hizo que el Espíritu Santo volviera para que teniendo ese sello del Espíritu Santo, el día que Él nos venga a buscar, podamos entrar a la salvación. Y Pedro les estaba explicando todas estas cosas. Miren, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, es decir, Pedro le quería decir: hoy comienza estos postreros días, los últimos años de la tierra comienzan, los últimos años del hombre sobre el mundo comienzan antes de que Dios decrete su juicio final. Él derramará el Espíritu Santo. ¿Y para qué derrama Dios el Espíritu Santo antes de que Él decrete su juicio final? Pues para que cuando lleguemos ante el trono del juicio, el Espíritu Santo sea en nosotros ese sello de que no somos del mundo, sino que somos de Dios. Y en aquel juicio el Señor tomará lo que es de Él y lo tomará para Él para siempre. Por eso vino el Espíritu Santo. La Biblia habla que el Espíritu Santo es un sello que viene sobre los creyentes. Y una de las preguntas que quiero hacerte, aunque esta es solamente la introducción y no es el punto principal que hoy quiero hablar, pero quiero preguntarte: ¿estás sellado con el Espíritu Santo? Si ocurriera en estos próximos días o nos ocurriera que estamos por enfrentar al Señor, ¿estamos sellados con el Espíritu Santo? Porque Dios tomará para Él lo que está sellado con el sello que es de Él. Y el Espíritu Santo, te reitero, no es solamente que cayó y manifestó poder y manifestó dones sobrenaturales y manifestó luego milagros a través de la vida de los apóstoles, sino que tiene una instancia superior, que es marcarnos el tiempo. Comenzaron los últimos días, pero aunque vengan los últimos días, que todo lo que la profecía dice que va a ocurrir, aunque el tiempo se ponga bien peligroso y malo, sobre la iglesia estará el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo será la protección y será el sello que marcará a aquellos
que van a transitar momentos de batalla, de dificultad, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo es un paracleto. Eso significa alguien que está bien pegado al lado tuyo, que está para fortalecerte. No en vano dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y yo quiero hoy que puedas saber eso. Dios no está al lado tuyo para condenarte, ni para descartarte, ni para pisotearte en la situación mala tal vez que estás, sino que hoy el Espíritu Santo quiere infundirte aliento y quiere que sepas por qué vino, para qué vino, qué significa su venida. Y parte de eso ya te lo estuve contando. Son los últimos tiempos, y en los últimos tiempos Él dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice la Biblia que en estos tiempos, en los tiempos del Espíritu Santo, cuando alguien diga: Señor, sálvame, será salvo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en otro lado que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Por eso, mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi amiga, este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo para buscar a Dios. Mientras está cercano el Señor a través de su Espíritu, es el tiempo de buscarlo, porque va a llegar un momento cuando Dios quite a la iglesia de esta tierra, y en ese momento el Espíritu Santo, si bien será omnipresente como lo es y como siempre lo fue, pero no se estará manifestando con la gracia que se está manifestando ahora. Y cuando ya la gracia se deje de manifestar en la dimensión que se está manifestando ahora, muchos dirán: Señor, Señor, pero no les dirán: no te conozco. ¿Por qué? Porque para que el Señor nos reconozca a nosotros, tiene que estar el Espíritu Santo. Por eso también el Espíritu Santo marca un tiempo. Y dicho todo esto, hoy quiero hablarte de que el Espíritu Santo anhela un descanso. El Espíritu Santo anhela un descanso, así como lo escuchás. Él anhela un descanso, y que en ese descanso, que no es porque Él está cansado de hacer algo, no es que a Él le faltan las fuerzas. No estoy hablando de ese cansancio físico que experimentamos nosotros después de la jornada de trabajo, sino que estoy hablando de cuando vos llegaste, por ejemplo, a algún lugar, o llegaste a tu casa, que mejor ejemplo que este. Una jornada de trabajo bastante exhaustiva, o algo que pasó en la casa, fuiste a ayudar a alguien y la verdad que la circunstancia era bastante como densa, y tuviste que soportar y tuviste que ser fuerte, y eso todo te cansó físicamente, o en el mismo trabajo, y volvés a casa y decís: wow, volví a casa, hogar, dulce hogar, como dice el dicho, ¿verdad? Y estás ahí y podés descansar, no solamente físicamente, sino que hay algo en tu casa, en tu ambiente, que te envuelve y que te sentís ahí, como: este es mi lugar. Acá volví al refugio, volví a mi lugar, volví donde las cosas son inherentes a mí, donde me siento que esto es mío, donde me siento que es en mi casa. No sé qué otro ejemplo ponerte, pero creo que me estás entendiendo. Y saben que en ese sentido dice la Biblia que Jesús también buscaba lugares donde Él se sentía en casa. Por ejemplo, la casa de Pedro era un lugar donde se sentía en casa. Aquel aposento alto, después cuando vino el Espíritu Santo, era un lugar donde se sentía en casa, porque cuando entró el Espíritu Santo encontró amigos de Él que estaban buscándole, que le estaban deseando. Y Dios está buscando en este tiempo. Se me viene a la mente ahora un montón de ejemplos. Por ejemplo, hay otra persona que se llamaba Obed-Edom, y se me viene el ejemplo de él cuando en la casa de nadie, el arca de Dios que representa al Espíritu Santo, el arca de Dios, esto está en el Antiguo Testamento, no podía hallar descanso en ningún lado, no había noticias de prosperidad, porque cuando Dios está en un lugar y está actuando, hay noticias de cosas buenas, hay milagros, hay testimonio, la familia no se rompe, la enfermedad huye, la tristeza se va, pero eso no estaba pasando en Israel en los tiempos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, hasta que el arca del Señor llegó a la casa de un llamado Obed-Edom y entre su familia. Y dice que en 3 meses la casa de Obed-Edom cambió 180 grados. La casa de Obed-Edom y su familia iban para un lado, pero cuando
abrazaron al Espíritu Santo, cuando lo honraron, todo lo que era para mal, todo lo que era mediocre, todo lo que era la mitad, lo que no se terminaba, lo que no se progresaba, el Señor da vuelta y dice, ahora se progresa, ahora nada se rompe, ahora todo se restaura, ahora vamos para adelante. Y dice que en 3 meses, tanto fue la prosperidad espiritual y material de Obed-Edom y de su familia, que llegó a los oídos del mismo rey de ese momento, y entonces él entendió que Dios se había agradado de estar de nuevo entre el pueblo. Y Dios está buscando personas, varones, está buscando mujeres, está buscando chicos, está buscando grandes, está buscando familias, está buscando iglesias donde Él pueda reposar, donde Él pueda descansar, donde Él se pueda sentir inherente. Esta gente es mía, yo soy de ellos. Yo los amo, ellos me aman. Como dice en otro lado, mi amado es mío, dice en uno de los cantares. Yo soy de Él. Y que seamos entre Dios y nosotros, seamos como inherentes, seamos el uno para el otro. Eso es lo que está buscando Dios. Y en ese lugar Él se siente encontré mi lugar. Acá estoy de lujo, acá estoy, me gusta estar acá. Y eso es lo que Dios está buscando. Y eso es lo que pasó en Pentecostés. Hubo un descanso del Espíritu Santo sobre los corazones y sobre gente que le anhelaba. Y quiero leerte algo que tal vez no lo has leído, no lo has entendido. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 del profeta Zacarías, va a hablar de una visión que este profeta tiene, un tiempo muy particular de la historia de Israel. Israel estaba retornando a su país después de haber sido derrotados por enemigos, invadidos por enemigos y llevados cautivos fuera de su país por la desobediencia. Se habían alejado de Dios, y Dios les dijo, si ustedes salen en mi cobertura, vendrán y los sacarán de su tierra, y vendrá mucho sufrimiento. Ellos, sin hacer caso de esta advertencia, se alejaron de Dios, y pasó lo que Dios no quería que pase, pero que le había advertido que iba a pasar. Y ellos fueron llevados a otra tierra, a Babilonia. Pero después de 70 años había una promesa que decía, Dios dijo, después de que esta tierra donde ustedes por la desobediencia la dejaron seca, en maldición, a los 70 años esta tierra va a volver a ser algo otra vez habitable, donde mi presencia va a querer estar de nuevo con ustedes. Así que después de ese tiempo ustedes van a volver a esta tierra, y de nuevo yo habitaré con ustedes. Y se estaba produciendo este retorno, y Dios, para que la gente pueda tener como más una pista de qué es lo que tenía que seguir haciendo, eso que nos pasa a nosotros muchas veces. Y ahora, ¿cuál es el segundo paso? Bueno, ya me arrepentí de mis pecados, ya acepté a Jesús en mi corazón. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y entonces viene el Espíritu Santo, te habla también y puso, como hoy pone una iglesia, como hoy pone una persona que te está diciendo qué es lo que tenés que hacer. Y así puso en ese tiempo a uno de los profetas, y él era Zacarías, cuando el pueblo estaba retornando. Y él tiene una visión de unos caballos que van saliendo de un determinado lugar, y dice que eran de diferentes colores, y estos caballos representaban como el sentir humano, como el espíritu, y cuando hablo de espíritu es la mentalidad que en ciertos sectores de la tierra se vive. Por ejemplo, hay sectores de la tierra, por ejemplo, hoy tenemos en Europa un ejemplo de que hay un ambiente bélico, un ambiente de guerra entre Rusia y Ucrania. Y por ejemplo, la Biblia dice que esos espíritus salen, y donde encuentran que el corazón está disponible para que ocurra eso, dice que ocurre ese tipo de experiencias, ese tipo de construcción histórica, porque la gente llama con su corazón lo que quiere que suceda. Por ejemplo, ahí en la Biblia nos está hablando de caballos de color negro, caballos de color blanco, y así nos va mencionando varias cosas. Hoy no me puedo extender, realmente hace falta mucho más tiempo para explicar eso, pero hay acá en la profecía, en el capítulo 6, en el verso 8, dice, luego me llamó
Luego me llamó, voy a leer unos versículos antes, voy a leer el versículo 6. Dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Ponga atención a esto. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron a la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. El verso 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron a la tierra, hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces es importante que veamos esta visión, esta ilustración que Dios le está poniendo al profeta Zacarías de 4 carros y cuyos caballos tenían diferentes colores, y unos salieron para el sur, otros salieron a recorrer la tierra, y luego acá dice que los caballos negros salieron para la tierra del norte, y atrás de los caballos negros salieron los carros de caballos blancos. Y después le dice, pero presta atención, que no todos los que salieron para cualquier lado hicieron reposar mi espíritu, sino los que salieron para el norte. Los caballos negros y blancos que salieron para el norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y si no conocemos un poco de la historia de Israel y de las profecías, podemos llegar a inventar un montón de cosas en este sentido. Pero quiero decirte que este profeta, lo que Dios le estaba hablando, lo que Dios le estaba mostrando, no era para su tiempo, era para un tiempo posterior. Fue para el tiempo en que Jesús vino a la tierra, en que Jesús estuvo aquí entre los hombres. ¿Sabían que Jesús comenzó su ministerio, comenzó su obra ministerial, y todos los milagros y todo lo que se lee, o casi todo lo que se lee, lo hizo en la tierra del norte de su país? La tierra del norte de su país, allá donde está Galilea, donde está Capernaum, es el norte del país de Jesús, es el norte de Israel. Y en ese lugar fue donde Jesús comenzó allí su ministerio. Y el profeta Isaías lo va a decir en el capítulo 9 de su libro, y luego el evangelista, ya pasando tantos años, hasta que vino Jesús, el evangelista Mateo lo va a replicar, lo va a traer, porque el Espíritu Santo le dijo: lo que pasó cuando Jesús comenzó el ministerio fue lo que dijo Isaías en aquel momento. ¿Y qué pasó cuando Jesús vino a la tierra del norte? Dice en Mateo capítulo 4, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Galilea es la parte de la tierra del norte de Israel. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese. Miren, ¿por qué Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo a la tierra del norte? Para que se cumpliese, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo, este pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Y a los que estaban asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Tremendo. Y acá entendemos que lo que estaba viendo Zacarías era que en un tiempo futuro, a donde él estaba recibiendo la revelación, el Espíritu Santo descendería en una tierra del norte. Zacarías estaba viendo su país. Eso es lo que Zacarías estaba viendo su país, y por eso dice: los que salieron a la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu. Y este reposar el espíritu proféticamente fue cuando Jesús vino primero y comenzó en la tierra del norte, porque luego en el Pentecostés ocurrió en la parte sur de Israel, porque la parte sur de Israel está Jerusalén, pero comienza el reposar del Espíritu en Israel en la tierra del norte conforme a la profecía. Ahora bien,
Ya te dije, ya te estuve comentando todo este marco teórico, profético y lo bello que hace el Señor, como Él dice, yo reposaré. Pero acá lo que tenemos que poner atención es una cosa. ¿Quiénes fueron y por qué pudieron hacer reposar el Espíritu sobre la tierra de aquel lugar anunciado por la Biblia? Porque acá lo más importante no es saber tanto todo esto que te conté, aunque es tremendo y es bellísimo poder comprender las Escrituras, que se nos abran las Escrituras y entender lo que Dios quiere hablarnos. Claro que sí, pero hay cosas que son puntuales, que son para que nos queden en el corazón y que no se nos olvide. Te vengo hablando de aquellos amigos que hacían reposar el Espíritu, de aquellos amigos que hacían que se sintiera cómodo el Espíritu Santo, que hacían que se sintiera cómodo Cristo en un lugar y que dijera, esto es como mi casa, quiero estar acá, me gusta estar acá. Y acá nos dice que los caballos negros y los caballos blancos son los que hicieron reposar el Espíritu del Señor en la tierra del norte. Y aquella tierra del norte, de Galilea de los gentiles, que estaba sumida en la oscuridad espiritual y de todo tipo, cuando Jesús llegó, que Él era el que portaba al Espíritu Santo, cuando Jesús llegó, allí vino esa luz que les resplandeció y allí y las tinieblas desaparecieron. Dice que en los días de Jesús no había endemoniado que quedaba atado, no había enfermo que quedaba enfermo, aún los muertos resucitaban. Era tremendo el mover que andaba produciendo Jesús, y era porque Él estaba lleno y era guiado por el Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo, siguiendo aquella predisposición de Galilea de los gentiles, reposó a través de la vida de Jesús en aquel lugar, y se pudo ver y se puede conocer hasta el día de hoy todo lo que Dios hizo a través del Hijo allá. Y entonces lo que necesitamos es saber cómo lo hago reposar, cómo lo hago que se quede. ¿Cómo hago para que, así como fue en el tiempo de Jesús, no había demonio que se quedara, no había atadura que no se rompiera, no había enfermedad que no se sanara? ¿Cómo lo hago? Pues tenemos que hacer reposar al Espíritu Santo. Y tenemos que saber entonces qué fue lo que hizo reposar según la profecía. Eran caballos negros y caballos blancos. ¿Y qué significa eso? Bueno, antes de contarte qué significa, déjame que te lea acá donde Dios dijo en el principio también, esta relación muchas veces conflictiva, yo diría no muchas veces, casi siempre el hombre conflictúa contra Dios. Y Dios se da cuenta de esta falencia del ser humano. Y ya en Génesis 6 lo va a advertir. Dice el Señor en Génesis 6 que Él, viendo la maldad de los hombres, que se pervertían entre ellos, buscaban relaciones con demonios, buscaban relaciones, establecer redes en su sociedad, relaciones a la forma que se corrompían, que lo bueno era llamado malo y que lo malo era llamado bueno en los tiempos de Noé. Como estamos viviendo ahora, la Biblia dice que estamos, por las señales que estamos como en los tiempos de Noé, son los últimos tiempos, y en aquel momento esto ya empezaba a notarse en la realidad humana sin Dios. Y dice que Dios, viendo el corazón de los hombres, acá dice en Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios, en Génesis 6:3 dice, dijo Jehová, no contenderá, quiero que te grabes esa palabra, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Quiere decir que acá hay contención. Dios está marcando que entre Él y el hombre hay cierta contención. O sea, y cuando estamos hablando de contención, estamos hablando de contrariedad, de contrariedades, de desacuerdos. Pero Dios dijo, no habrá para siempre contención entre mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carnes, más serán su día 120 años. Este texto que te terminé de leer solamente es para marcar un detalle, la condición del hombre sin Dios. La condición del hombre sin Dios es esta. Es alguien que contiende contra Él. Es alguien que no quiere está desinteresado en lo que Dios quiere. El hombre de hoy y el hombre de siempre, en realidad siempre quiso interesarse por sus cosas y que sus cosas estén bien y nada más.
Después si ya me tengo que comprometer, si ya tengo que buscar a Dios, y bueno, como que le escapa, le rehuye. Y después cuando las cosas de la vida le van mal, contradictoriamente le echa la culpa a Dios de lo que le está pasando, cuando el hombre mismo es quien le echa de su corazón a Dios y dice: yo no quiero nada con vos, lo único que quiero es que me vaya bien. Preocupate que me vaya bien, y bueno, y después si me va bien por ahí, quién sabe si un día voy y te visito en la iglesia o oro, te pido algo, te pregunto algo, pero mientras tanto, como que no me molestes, no me hastíes con tu presencia. Y Dios, viendo esto, cómo sería el corazón del hombre, Él dijo: no contenderá, no me mantendré siempre cerca de ellos, porque el Espíritu de Dios es tan santo que esa santidad muchas veces no siempre es algo que pueda el hombre soportar, y como no lo puede soportar, al final termina desbaratado el hombre, destruido. Por eso Dios dijo, empezaba a mandar mediadores desde el comienzo de los siglos, empezó a mandar mediadores para que se manifieste en el nombre de Él, para que su gloria, toda su gloria no se tuviera que manifestar, para no destruir al hombre de su santidad, la santidad que Él tiene. Entonces Dios empieza a mandar mediadores hasta que manda a el mediador, que era Jesucristo, el cual quita el pecado del mundo. Pero Jesucristo, el objetivo que tiene es que vuelva el Espíritu Santo, que ya no, que viniendo el Espíritu Santo nosotros ya no seamos esos contendedores, esos que están peleando en contra de Dios, esos que quieren la vida de la carne todo el tiempo, sino que ahora seamos aquellos que, como los caballos que representan esa disponibilidad del corazón, decir: Señor, ven, yo no sé, no soy perfecto, no soy tal vez lo que vos esperás, no soy lo que la gente espera, pero yo sé una cosa: yo te necesito, Señor. Y ven en esta hora, ven en este día, en esta tarde, en esta noche, ven a mi corazón, está disponible. Y algunos dirán ahí: pero ¿cómo le voy a invitar a Dios? Mi corazón está tan sucio, ¿cómo le voy a invitar a Dios? ¿Sabes qué, hermano, amigo? Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Él sabe cómo está nuestro corazón. Pero Él puso este tiempo de la gracia para que nuestro corazón, así como está, Él poder recibirlo y empezar a transformar nuestra vida para que tengamos vida eterna y no nos perdamos. Por eso ya no pongas la excusa de decir: no, porque estoy sucio. Cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Sabe que ese día nunca llegará. Si esperas estar bien para venir a la iglesia, para buscar a Dios o buscar un lugar donde Dios, el verdadero Dios, que está representado en su Hijo Jesucristo, si esperas decir: no, algún día, ese día nunca va a llegar. Es el momento de decidirte. Es el momento de venir a los pies del Señor y ser de aquellos que disponen su corazón. Esa ilustración de los caballos era que en la tierra del norte, en el tiempo que vendría Jesús, la gente estaría dispuesta. Y antes de terminar, quiero decirte algo que seguramente no es un secreto para vos, ni para mí, ni para nadie. Dios no quiere que al mundo le vaya mal. Pero hay una realidad. El mundo, o los hombres, en la mayoría de las veces, claman a Dios solo cuando les va mal. Cuando el hombre le va bien, cuando las riquezas aumentan, cuando la preocupación de las deudas se termina, cuando logramos algo o cuando el hombre logra algo tan añorado, si su corazón no está realmente convencido y no ha conocido realmente a Jesús, el hombre se va a olvidar de Dios. Va a ir detrás de las riquezas, de los entretenimientos, de sus sueños, creyendo que sus sueños son mejores que los sueños que Dios tiene para él. Aparecerán personas, mujeres, varones, aparecerán oportunidades que con el brillo de esta tierra van a alejarse. El tiempo de oración ya no está,
el tiempo de leer la palabra no está, el tiempo de buscar a Dios ya no es más, y el hombre busca normalmente a Dios cuando está mal. ¿Y saben qué es lo que significan los caballos negros? Los caballos negros significan un tiempo de hambre, pero hambre física, hambre tangible, hambre de que el cuerpo está pasando hambre. ¿Saben que hay una realidad? Cuando hay pobreza, cuando hay miseria o cuando hay tiempos de malaria y no hay soluciones, los políticos no pueden, las estrategias económicas no dan más, la gente recién mira al cielo y pide ayuda. Y estos caballos negros representan el hambre. Y cuando hay hambre física, muchas veces se despierta el hambre espiritual. Es el comienzo de un hambre espiritual. Porque los sufrimientos hacen que el hombre diga, Señor, ayúdame, si existes, ayúdame. Y levantan su mirada al cielo y claman. Y entonces Dios puede actuar a través de estas circunstancias. Y no es que Dios esté provocando el hambre, sino que solamente es una ilustración de cómo muchas veces el hombre, por olvidarse de Dios, justamente llega a tiempos malos y recién acude a Dios. Y aquellos caballos blancos que siguieron a los caballos negros son justamente una representatividad, esa blancura de lo que cuando Dios viene a nuestras vidas. Él trae luz, Él trae blancura, Él trae un nuevo tiempo, Él renueva las cosas. Y yo quiero decirte hoy que muchas veces los pobres, dice la Biblia, son ricos en fe. Y no es que tengamos que ser pobres, Dios no quiere la pobreza para nosotros. Pero sí hoy tenemos que reflexionar. ¿Será que el dinero que juntamos, será que el auto que nos compramos, la casa que nos compramos, las vacaciones que nos pagamos, nos acercó más a Dios? ¿Estamos más enganchados, fervientes por Dios hoy, que tenemos menos preocupaciones financieras? ¿O estamos un poco más distantes y fríos con Él? Jesús dijo que los ricos tienen muchas dificultades o tienen más puertas que le pueden tentar para no seguirlo a Él. Y hubo un tiempo en la iglesia que se decía que cuando Jesús dijo que hay más posibilidades que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve, hubo un tiempo que se levantó una corriente diciendo que el ojo de una aguja era una puerta en los muros de Jerusalén y algo así, que Jesús se refería a eso. Amigo, quiero decirte que no. Jesús dijo lo que dijo. Él dijo, es más fácil que ocurra esto que un rico pueda salvarse. Es más fácil es muy difícil, perdón que me estoy, como se me cruzan las ideas, pero Jesús dijo, es tan difícil, tanto como que es más fácil que un camello pase por la aguja por el ojo de una aguja, a que un rico sea salvo, aunque un rico se decida seguirme. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Saben por qué? Y repito, Dios quiere prosperarnos mucho, pero que la riqueza y todo lo que ella te brinda, los entretenimientos que puedes lograr, alcanzar, comprar, lo que sea, te quede en el bolsillo y te quede en el tiempo que tengas que sea correcto. Nunca le quites el tiempo a Dios. Hoy deja que tu corazón vuelva a Dios y diga, no me apartará la riqueza de Él, no me apartará las tentaciones de esta tierra. Yo seré como aquella gente del norte de Israel, que en el tiempo que Jesús iba a venir a la tierra, eran del sector del país, eran los que tenían un corazón mirando al cielo y decir, queremos que nos saque de estas tinieblas. ¿Y a quién mandó el Padre? Mandó al Hijo, bautizado y lleno del Espíritu Santo. Y allá donde había tinieblas se hizo gran luz. Espero haberme explicado. Sé que por el momento quiero decir tantas cosas, pero hoy quiero animarte a que seas en estos próximos días que viene Pentecostés, que usemos estos días de fe simbólica
porque Pentecostés tendría que ser todo el tiempo, pero que usemos estas fechas para que nuestra fe rememorie lo que es el Pentecostés y podamos buscarle con todo nuestro corazón. Así que ahí donde estás, vamos a pedirle a Dios que venga. Pon tu mano en tu corazón y vamos a decirle, Espíritu Santo, en esta noche, tú estás aquí conmigo y te pido, Señor, que tú puedas limpiarme, que la sangre maravillosa de Jesús pueda limpiar mi corazón, mi vida, y hazme un corazón disponible para que puedas descansar. Si en otros lugares de la tierra hay contención contra ti, yo no quiero que en mi corazón, ni en mi casa, ni en mi pueblo haya contención contra ti, sino que encuentres en mi corazón, en mi familia, en mi ciudad, un lugar para que puedas reposar. Reposa, Espíritu Santo, en esta hora sobre nosotros y llénanos una vez más. Llénanos una vez más, Señor. Si hiciste esta oración conmigo y lo hiciste de corazón, así como el Espíritu Santo está sobre mi vida en este momento, así también está sobre tu vida seguramente. Deja que Él siga llenando tu vida, te siga enseñando a caminar con Él. Si hay algo que te aleja de Él, por más brillante que sea, por más brillo que tenga, descártalo y préndete de la mano del Señor. Hay tiempos de gloria que vienen para tu familia y para tu vida. Te esperamos aquí en la iglesia. Que Dios te bendiga mucho.